la mujer del presidente, señor Venegas, la mujer del presidente delante del señor Aldama, llamando al marido para ver cómo va el rescate. O sea, es que no hace falta más pruebas de que aquí ha habido un tráfico de influencias de aurora boreal, directamente. O sea, el que está encargado del rescate de Europa es compinche de la mujer del presidente, es compinche del número 2 del presidente, es compinche del que le guardaba las urnas al presidente, se reúne con la vicepresidenta Calviño, con Teresa Rivera, con Reyes Maroto. O sea, esto... Bueno, no sé por qué no le dejan todavía al juez Peinado iniciar la investigación, la audiencia provincial, porque es blanco y en botella, vamos. No, es decir, ahí lo que ahí existe ya es unas evidencias muy claras. Yo no soy jurista, pero me parecen evidencias clarísimas de que evidentemente existe un tráfico de influencias, porque hay un quid pro quo. Es decir, evidente, es que es circunstancial, mire, venga, es decir, será circunstancial, pero es que hay un evidente quid pro quo. Usted apadrina a este señor con su empresa a través de una llamada a su propio marido, que es el presidente del gobierno, para que haga las gestiones oportunas como presidente del gobierno, y al mismo tiempo este señor resulta que le apadrina a usted en su propio negocio y lo sponsoriza. Es que ya, ¿qué más necesitas? Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo el gobierno ha dado un rescate a una empresa que no lo solicita? Porque es que Europa no lo solicita y ya le habían conseguido el rescate. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, porque hay una gestión previa, claro, es que es blanco y en botella. Bueno, y es un rescate que fraccionaron, que no se nos olvide, que es gravísimo, porque eran 450 millones y tenía que haber tenido la autorización de la Comisión Europea. Claro, y entonces lo fraccionaron así, pues para hacerlo en casa. Lo fraccionaron para además darle una celeridad inaudita. Claro. Es decir, no solo para pasar por debajo del radar de la Unión Europea, sino para que, evidentemente, pasando debajo del radar y evitando los trámites de control de esa operación, iría, vamos, a la velocidad de la luz. Hay un dato importante, y luego lo hablaremos a propósito de Highway. Es curioso porque Air Europa es una compañía que casualmente está siendo muy interesante para la principal aerolínea china. Casualmente está viendo la posibilidad de adquirir una participación importante en esta compañía, una vez que está saneada. Claro. Fíjate, es decir, ¿qué casualidad? No, pero además, teniendo en cuenta que luego lo hablaremos a propósito de, me imagino que hablaremos del tema de Highway, sí, porque el tema de China empieza a coger también cuerpo. Es que esto aquí no nos falta perejil, no nos falta perejil. Pues fíjate que además yo lo que más claro saco de todo esto, incluso más allá, ¿no?, de que pudiera haber tráfico de influencias o no, lo que sí está claro es que Air Europa, cuando contrata al Aldama, sabe perfectamente la capacidad de actuación que tienen, es decir, que iba a ser sobresaliente, porque sabían hasta dónde era capaz de llegar, con quién era capaz de relacionarse. Es decir, ¿por qué Air Europa contrata al Aldama y no a otra persona para hacer esa gestión? Es una pregunta que yo creo que es bastante evidente. Hay un tema ahí que es importante decir, una cuestión intenta y con José Luis Rodríguez Zapatero. Primero, para resolver el impago que tiene Venezuela con la compañía. Eso fue en 2019. Pero entonces, directamente, ¿quién recomienda al Aldama? Claro, es que por eso... ¿Quizás Zapatero? Es una de esas preguntas que dices, oye, ¿por qué cogen a Aldama pudiendo coger cualquier otra persona, pudiendo tal? Pues al final, oye, te lleva una situación, pero incluso, aunque no hubiera tráfico de influencias, el mero hecho de que llame la mujer de Pedro Sánchez a Pedro Sánchez, que al final es el que firma en el Consejo de Ministros todos estos rescates, todas estas ayudas durante ese momento, al final es una información privilegiada que no tiene por qué saberla un tercero. Entonces, bueno, pues a mí me levanta las sospechas de precisamente que el juez Peinado pueda continuar con esa investigación. Porque claro, Aldama era el encargado de Europa para hacer el rescate. O sea, que era el empleado. O sea, no puede tener un trato directo con... Que lo tuvo con todo el gobierno, no solo con Begoña Gómez. No, pero que tuvo un contrato con Europa. O sea, es que lo contrataron para conseguir el cobro en 2019 de una deuda que tenía Air Europa
Venezuela, perdón, con Air Europa. Entonces él es un comisionista, era un negociador, una persona pues que se movía en esferas muy altas en ciertos países. Por eso no sé si llegó a través de Zapatero, pero bueno, lo que sí que estaba claro es que era... siempre digo que el despacho de este señor Aldama se monta justo cuando llega a la presidencia del gobierno Zapatero. No, pero él ya llevaba años haciendo cosas, ¿no? El despacho principal lo monta cuando llega, justo cuando llega Zapatero. El despacho el de que tiene Aldama. además la tipificación para las actividades propias Sí, que ha ido ejerciendo después. Le voy a hacer una Es pregunta. decir, no digo que se fueron donde nadie, seguramente era un empresario o hacía negocios anteriormente, pero la línea de negocio que tiene que ver con la trama... Sí, que es coincide. La pregunta del millón. Usted que es funcionaria, que ha estado participado en concursos públicos, en contratos, sí, etc. He sido presidenta de mesa de contratación, órgano de contratación. ¿Cómo es posible que se organice un rescate sin solicitarlo la empresa que está interesada? Eso no es una no es un irregularidad. no es un contrato, es o sea, una subvención, un rescate no está regulado por la ley de contratos del sector público, Bueno, pero es cierto que es no normal que sin solicitarlo te lo den. No, eso es completamente sorprendente, porque todo eso se solicita y es rogado, o sea, no llega el Estado diciendo, a ver, a este le voy a dar dinero y al otro porque lo necesita. No, eso requiere pues una solicitud, claro, un formulario, y de entrada un formulario donde hay un montón de documentación que tienes que presentar, pero lo tienes que pedir tú, claro. Pues vamos a seguir.